pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos con la palabra esta mañana. La unión con Cristo. Comenzábamos hace 8 días este tema de la unión con Cristo. Hemos visto 3 cosas ya. Vimos número 1, el significado de la unión con Cristo, y habíamos dicho que hay varias palabras, sobre todo en las cartas de Pablo, y una palabrita es en Cristo, más de 150 veces. También está la palabra con Cristo, yo les daba los textos, más de 20 veces, y también la palabra unidos a Cristo, o el que se une a Cristo, de la unión con Cristo. Yo les decía que la razón por la cual no hubiese tema en el orden de la salvación, el ordo salutis, algunos lo ponen por ahí, es que la unión con Cristo abarca todo el ordo salutis. Ya habíamos visto hace 8 días, el punto número 2, estamos unidos con Cristo en la misma redención. Desde antes de la fundación del mundo, veíamos nosotros todos los 10 puntos, nosotros fuimos conocidos en Cristo. Nosotros fuimos predestinados en Cristo. Nosotros fuimos llamados a la salvación en Cristo. Nosotros fuimos regenerados por la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. Nosotros nos pudimos convertir al Evangelio, tener fe, arrepentirnos en Cristo. Luego se nos llamó a ser justificados por medio de la fe en Cristo. Fuimos adoptados en el amado, lo veíamos en Cristo. Nosotros ahora estamos siendo santificados, la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero porque estamos en Cristo. Nosotros podemos perseverar hasta el final en Cristo. Y vamos a ser glorificados y a vivir eternamente por Cristo, en Cristo. Amén. Así que la unión con Cristo veíamos que es un tema de la teología muy precioso. Y también veíamos el tercer punto de estar unidos con Cristo, que es en la vida de creencia, en la vida de creencia. Entonces todo lo que nosotros vivimos obviamente es en Cristo. Y vamos a mirar el cuarto punto, y el cuarto punto sería la naturaleza de la unión con Cristo. Cuando hablamos de la naturaleza de algo nos referimos a lo que es en sí eso, a lo que significa, al centro de eso, la definición plena de eso. Entonces lo que vamos a tratar de ver lo que significa la unión con Cristo, o la naturaleza de la unión con Cristo. Y quiero tocar 3 cosas esta mañana para que podamos comprender. Ya vimos lo que significa la unión con Cristo. Ya vimos que estamos unidos en Cristo en toda la redención, todo el ordo salutis. Pero también vimos que estamos unidos con Cristo en nuestra fe cotidiana, en la vida de creencia. Pero ahora vamos a mirar la naturaleza en sí. ¿Qué es esa unión con Cristo? Entonces la unión con Cristo, en primer lugar, es espiritual. Cuando hablamos de la unión con Cristo, tenemos que comprender que esto es espiritual. Para tener cuidado con algunas enseñanzas erradas por ahí, que se tergiversa un poquito lo que es la unión con Cristo, al punto que algunos dicen, como yo estoy unido a Cristo, mire qué herejía, entonces yo tengo de Cristo. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice? Como yo estoy unido a Cristo, yo tengo de Cristo. Yo tengo la naturaleza de Cristo en mi vida de tal manera que yo soy Dios. ¿Ve lo peligroso? Y hay otra herejía. El hecho de que yo esté unido a Cristo, entonces Cristo y yo somos lo mismo, de tal manera que Él me comprende tanto a mí, porque es que mi naturaleza o parte de la humanidad mía se unió a la humanidad de Dios. Otra herejía.
Por eso tenemos que entender que la naturaleza de la unión con Cristo es espiritual. Es espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando yo estoy unido a Cristo, no estamos diciendo que es que Dios me transfiere de Él a mí, entonces ahora yo soy Dios, o que yo le transfiero de lo mío a Dios, y entonces ahora Dios es humano. Los dos extremos, ¿no? Es como coger mi humanidad y hacerla y divinizarla, o coger la divinidad de Cristo y humanizarla. Son los dos extremos que mucha gente comete cuando habla de la unión con Cristo. Porque como la Biblia me habla de que, y veíamos hace 8 días, el que se une a Cristo es uno con Él, y Cristo en mí, entonces estoy con Él, y yo en Él, y yo morí con Cristo, y yo resucité con Cristo, y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Lo veíamos hace 8 días todo eso. Entonces a la larga, pues Cristo y yo somos lo mismo. Entonces yo soy Dios. Y yo le mandaba a mi esposa anoche un video que lo viera de 7 minutos. No lo quise mandar al WhatsApp porque a mí me da esa vergüenza, de un pastor que decía que él Cristo estaba tan metido dentro de él. Me da esta pena decirlo, que para poder liberar a algunas hermanas de la iglesia, él era tan puro porque Cristo se había metido dentro de él, que su semen era tan puro y él tenía que tener relaciones sexuales con las hermanas de la iglesia para liberarlas, porque a través del semen las liberaba. Degenerado. Cosa tan tremenda, hermano. Yo soy un pastor en Centroamérica y tiene seguidores, y la esposa respalda eso. Pero se da cuenta hasta dónde puede llegar. Él es tan puro, tan santo, supuestamente que Cristo está dentro de él, que todo lo que él hace es Dios. Entonces vamos a hablar en primer lugar, la naturaleza de la unión con Cristo es espiritual. Amén. No, hermano, si ese pastor tiene sexo con una hermana de la iglesia, eso es un pecado, y tiene que arrepentirse de eso. Amén. No, que está ungido, entonces la hermanita dice: pastor, trafiérame la unción. Trafiérame el demonio, más bien, del pecado. Es espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Espiritual, y otro error a veces que se comete. En el Nuevo Testamento se refiere a aquello que es del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de algo espiritual, se refiere a aquello que es del Espíritu Santo, porque otra vez tenemos ideas raras. Uy, esa persona es espiritual. ¿Por qué? Porque ora, porque se consagra. Y entonces el que no ora tanto no es espiritual. Uy, ese pastor es espiritual. ¿Por qué? Porque vino ungido hoy. ¿Cómo usted sabe que yo vengo ungido hoy y cómo usted sabe que yo no vengo ungido? Hermano, son cosas que nos han metido por ahí. ¿Sabe cuándo una persona es espiritual? Cuando ella fue regenerada y el Espíritu Santo vino y entró a ella. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Usted es espiritual. Y aquí no hay nadie más espiritual que nadie. Si una persona ya fue regenerada y el Espíritu Santo entró en ella, esa persona es espiritual. Ore más que los demás, eso no importa. A usted no lo hace ser espiritual su oración, ni su consagración, ni nada. Solamente la presencia del Espíritu Santo en su vida lo hace ser espiritual. Amén. Amén. Y ya, con eso cortamos de que el ungido de Jehová, el espiritual, ay, que no sé qué. No, Señor. Dios a mí me usa hoy aquí a traer esta palabra, como lo puede usar a usted o a cualquier persona. La única razón por la cual lo hace es porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y no más. Amén. Sí, porque entonces otra vez vamos a endiosar a las personas. Y ese es el problema que tenemos hoy día con este cristianismo. Ven un pastor y, uy, lo ven como si fuera Dios, la cuarta deidad de la Trinidad. De la deidad. La cuarta persona de la deidad. Entonces, la naturaleza, la unión con Cristo, su naturaleza significa que esto es espiritual. Significa que el vínculo de esa unión es el Espíritu Santo mismo. O sea que yo estoy unido a Cristo por el Espíritu Santo. En la regeneración dice que fuimos unidos. Obviamente que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a mirar algunos pasajes. 1 Corintios 12:13.
Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu, y espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A cuántos? A todos. Ah, no, es que al pastor se le dio un poquito más y al otro menos. Hermano, el Espíritu Santo puede venir así por goticas. ¿Saben que hay gente que tiene esa idea? Hay gente que cree que es ser lleno del Espíritu Santo. Oh, bautízame con el Espíritu Santo. Y la gente tiene una idea que cuando uno ora, bautízame con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo se da por gotas. Hermano, cuando usted fue regenerado y el Espíritu Santo vino a usted, Él vino en su plenitud, en su totalidad. Más bien sería que, no tanto que yo tenga de Él, sino que Él tenga más de mí. Sería diferente. Porque Él debe tomar mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad cada día más. En la medida que yo me voy rindiendo a Él, Él va a tomar más de mí. Pero Él está en mí, en su plenitud. Amén. Él está en mí. Entonces, al unirnos a Cristo, somos un espíritu con Él. Lo hemos visto hace 8 días. Primera de Corintios, ya que estamos ahí, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, leamos otra vez, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Noten que comienza a hablar que mi cuerpo es templo, morada o casa del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. El Espíritu Santo no es mío, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, en otras palabras, unido a Cristo, ¿qué significa? Que ahora mi cuerpo es casa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de mí para guiar mi vida. Pero una cosa es que Él venga a morar dentro de usted y otra cosa es que usted sea como Él. En otras palabras, yo moro en esta casa, pero yo no soy la pared. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y unidos a Cristo, y lo que está diciendo es que yo soy uno con Cristo. La unión con Cristo es que en mi vida se abrió un espacio para que el Espíritu Santo viniera a morar dentro de mí. Pero Él, morando aún dentro de mí, morando dentro suyo, morando dentro de la iglesia, Él sigue siendo Dios. Y yo sigo siendo yo. Amén. Amén. ¿O es que ya lo divinizamos? ¿Qué pasó? Es una unión, esta unión con Cristo es una unión espiritual. O sea, es que el Espíritu Santo ahora está dentro de mí. Eso es una unión espiritual. Es que los demás en el mundo no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Yo sí lo tengo, nosotros lo tenemos. Romanos 8, leamos 11. Romanos 8, versículo 11. 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí está la palabra Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Yo no vivo según la carne, yo vivo según el Espíritu. Por eso yo no soy carnal, yo soy espiritual. Ahora aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿por qué soy espiritual? Porque el Espíritu mora en mí. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. O sea, hermano, si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo, o sea, no estoy unido a Cristo. ¿Qué es lo que hace que yo sea uno con Cristo? Que tengo el Espíritu de Dios en mí, que tengo el Espíritu Santo en mí, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, ahí está la palabra en, que es la que estábamos hablando hace 8 días, en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Espíritu de Dios, mora otra vez en vosotros, tiene unión con vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, otra vez, 3 veces la palabra en vosotros, y ahora está hablando de en vosotros al Espíritu Santo.
Entonces, cuando estar unidos con Cristo, unidos a Cristo, unidos en Cristo, quiere decir que yo estoy unido en el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es lo que dice. ¿Y qué es esa unión? Que Él está en mí. ¿Y para qué está en mí, hermano? Para darme las Escrituras, el conocimiento de las Escrituras, para guiarme. Estos días yo hablaba con un pastor y me sirvió pronto la pregunta que le hice. Y todo comenzó porque un hermano tal vez de la iglesia de ese pastor le decía, más o menos así era: pastor, ¿cuál es la palabra para el 2018? Y el pastor le contesta: estoy en eso, todavía no la tengo. Entonces yo le dije: ¿acaso la palabra de Dios no es para el 2018? Algo así más o menos le puse. Y él me pone, y es usted no, así me pone, ¿y acaso usted no conoce la diferencia entre la palabra rema y la palabra logos? Entonces yo le pongo abajo: la palabra rema y la palabra logos en la Biblia es lo mismo, se refiere a la palabra de Dios. Entonces él trató de decirme otra cosa. Entonces yo le investigué por ahí y le mandé un artículo y lo leyó y luego me dijo: gracias por compartirlo. Pero ¿qué es lo que la gente quiere dividir la palabra? La Biblia, al hablar de la palabra de Dios, habla de la palabra logos, que la palabra logos significa la palabra escrita, ¿no? La que está acá. Y también habla de la palabra rema, y la palabra rema también significa la palabra escrita que está acá. Pero cuando yo hice esa investigación esta semana, me di cuenta que el autor de estas dos palabritas, de separarla, fue Kenny Hagan, en el año 1970. Yo no sé el que vio, y él dijo que la palabra rema, y aprovecho para aclarar esto porque algunos de ustedes vienen de esa contaminación. Yo la traía y usted la ha traído. Entonces a usted le han dicho eso y usted lo dice también. Ojalá arreglemos eso hoy. Entonces le enseñaron esto: vea, cuando usted lee la Biblia, usted comienza y lee la Escritura y hace su devocional, la está leyendo, esa es la palabra logos. ¿Qué es logos? Conocimiento. Usted va al seminario y ¿qué le dan? Conocimiento. Logos, teoría, doctrina, eso es logos. Pero cuando usted está leyendo la Biblia y hay un versículo que salta y le llega al corazón y usted lo entiende: me habló Dios me habló en ahí, Dios me habló en ese versículo hoy, ese es el rema de Dios para su vida. Mentira. ¿Quién dijo eso? O sea, hermano, que Dios le habló a usted, se leyó 3 salmos esa mañana y un versículo, y ahí fue donde Dios le habló a usted. Y en los otros versículos y en los otros salmos no le habló. O sea, los otros no son palabra de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde llegamos nosotros por ignorancia? ¿Y por qué alguien se atrevió a decir que había esa división de rema y logos? Pues yo fui al original y en el original no aparece esa división. Si a usted lee el texto y hay un versículo que le salta, porque así es, y usted lo ve como bonito, pues hermano, Dios le está dando de alguna manera una dirección, pero usted no puede decir que esa palabra es para usted, porque la palabra para usted, le tengo una buena noticia, es toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso yo ya no estoy de acuerdo y ya no me gustan esas cajitas que vienen ahí de promesas de versículos, porque yo anteriormente cogía y revolvía eso: a ver Dios qué me quiere decir hoy. Y otros usan esto: Señor, tengo un problema, por favor, háblame Dios. Y leen aquí, dice Judas fue y se ahorcó. Ay Señor, esa no es la que estoy buscando. Otra, Señor, otra. Y lee por aquí: ve y haz tú lo mismo. ¿Te das cuenta? Hermano, Dios te habla desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, no recuerdo el último, si 18 por ahí, hoy. Y esa es la palabra total de Dios. Amén. Cuando usted lee un texto y le saltó, Dios le dio la capacidad de entenderlo un poquito. Mañana le dará el entendimiento del de atrás, luego el de adelante. Todo es palabra de Dios, aquí no hay diferencia. Pero la gente confunde. Entonces la gente, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo, estamos hablando de
de cómo la gente confunde lo espiritual. Entonces, ¿por qué hace la gente? Porque la gente dice esto. Entonces, yo leo la Biblia hoy muy seco, no entendí nada, no soy espiritual. Pero cuando leo la Biblia hoy y la comprendo de tal manera, oh, yo soy espiritual hoy. O usted de pronto dice, uy, el pastor vino hoy y nos dio una enseñanza, pero estaba como seca, no, nos dijo lo que ya sabíamos, no. De repente viene un día y abre la escritura, uy, mira lo que el pastor me enseñó, y hoy estaba como espiritual el pastor. Hoy estaba ungido. Eso no es espiritual. Espiritual no es logos y remas, eso no hace la diferencia. Espiritual es que yo tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí y Él me guía a entender la palabra hoy, mañana un poquito más, porque otra vez el Espíritu Santo te da entendimiento a ti en la palabra en la medida de tu corazón y tu disposición para estudiar y para aprender. Es como alguien y en los exámenes, ¿no? De pronto hay alguien que dice, Señor, tengo un parcial hoy, o el examen final hoy, Señor amado, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, por favor, a hacer el examen. Y como yo le dije a alguien una vez, sí, pero el Espíritu Santo te va a ayudar en lo que tú estudiaste. Él no va a venir y te va a decir a soplarte en el oído la respuesta correcta cuando no la estudiaste. Porque Él no es perezoso y Él no acolita pereza, ni nada de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Espiritualmente lo mismo y bíblicamente lo mismo. Si tu hermano estudia la palabra en tu casa cada día, si a eso le anexamos que usted escucha mensajes de pastores, distintos pastores, del tema, y usted no se pierde culto y viene acá y está en los estudios, ¿sabe qué va a pasar dentro de unos meses? Usted va a comprender mucho mejor la escritura. Cuando usted lee la Biblia la va a entender mucho mejor. El Espíritu Santo te da más y luego mañana va en un año y Él te da más y comprende más y puedes corregir cosas que habías creído equivocadas. Pero si tú eres flojo, perezoso, no estudia la Biblia en su casa, no la lee escasamente bien, escuchar acá, hermano, usted está cerrado y el Espíritu Santo no le puede dar más. Pero ¿por qué? El pastor entiende y yo veo que otros entienden y yo no. Porque usted no es un estudioso de la Biblia. Porque usted no viene a la palabra de Dios y le pide a Él. ¿Sabe cuántos mensajes me escuché yo para esto? ¿Y cuántos libros he leído? Casi termino de leerme uno ayer nomás, como de 70 páginas sobre la unión con Cristo. Y yo ya tenía mi bosquejo, yo le dije a mi esposa desde el viernes en la noche, mira, ya está el mensaje aquí, ya lo tengo listo para mañana. Pero aún ayer, en la mañana y en la tarde me quedé, en la tarde fue lo de la confesión, pero en la mañana me metí leyendo y casi termino de leerme este libro, me faltó un capítulo de la unión con Cristo y yo decía, oh, es tremendo todo eso. Nunca usted crea que ya lo tiene, nunca. Yo no recuerdo, hay un salmo, o Pablo creo que es el que dice, nadie, hermano, lo sabe todo, o si lo sabe, dice, no lo sabe como debiera saberlo. Esta doctrina del ordo salud y todo lo que hemos visto, las 5 solas, lo que enseñamos, yo lo sé, tú lo sabes, pero tú y yo no lo sabemos como debiéramos saberlo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho más para aprender. Y que tú puedes escuchar al pastor Pablo aquí, habla de la gloria, me escucha a mí, escucha a 10 pastores más y a cada uno le va a aprender algo. Y aún, vas a llegar a un momento donde te vas a morir y vas a llegar al cielo y se te abre todo, ahora sí, y tú vas a decir, ¿qué es esto, Señor? Yo no lo aprendí en la tierra. Nunca dejaremos de aprender. Es más, hay un teólogo o algunos escritores han dicho que la razón por la cual los ángeles dicen santo, 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 es porque ellos lo dicen con admiración. Cuando ven a Dios, de una manera, dicen, ¡santo! Luego, ven a Dios de otra manera, ¡santo! ¿Usted se imagina a los ángeles todo el tiempo admirados de ver a Dios? ¿De quién es Dios? Nunca dejaremos de aprender, jamás. Entonces, es muy importante esto. La unión con Cristo significa
Es una unión espiritual, y esa unión espiritual, por favor, es que el Espíritu Santo está en mí. Amén. El Espíritu Santo está en mí. Y Él es el que me ayuda a no pecar. Y Él es el que me ayuda a santificarme más. Y Él es el que me ayuda a estudiar, a leer, a orar, a caminar en poder. Es Él el que está en mí. No es que yo tengo ahora de Dios y ya me divinicé. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y así lo presenta la palabra. Ya no diremos textos, allá no alcanzo. También la Biblia dice que es el Espíritu del Señor, o que Cristo es el Señor. Leamos tan siquiera uno, 2 de Corintios 3, de los que tengo acá. 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, 17 al 18. Estar unidos a Cristo es tener el Espíritu Santo. Mire lo que dice acá, 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Lo vio? O sea, el Señor es el Espíritu es el Señor. Y somos transformados en la misma gloria, pero como del Espíritu del Señor. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu de Dios está en nosotros, también nos referimos a que el Señor está en nosotros. Amén. Cristo está en nosotros. Entonces, la naturaleza de la unión con Cristo, número 1, es espiritual. Número 2, es mística. Cuando hablamos de la unión con Cristo, en primer lugar, decimos que ella es espiritual, y en segundo lugar, ella es mística. O sea, la palabra místico no se refiere a algo sin comprensión, a algo loco, porque siempre la palabra mística obviamente viene de misterio, pero es un misterio no en los que usted conoce por ahí de brujería y hechicería, no tiene nada que ver con eso, sino que es místico en el sentido de que es misterioso, en el sentido de que tal vez nosotros no podemos llegar a una total comprensión. Se comprende un poco, pero no podemos llegar a una total comprensión. La Biblia nos habla precisamente de esos misterios que han sido mantenidos ocultos por el Señor. Romanos 16, ahí atrásito. Vamos a mirar Romanos 16, versículo 25. Mire, aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo, hablando de lo que es un misterio. Dice: y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, de la palabra mística, del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Por qué es misterio? Porque no lo entendíamos nosotros. Se estaba oculto desde antes. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos eternos. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, cuando hablamos de misterio, lo que queremos decir es que hay algo que está oculto. O sea, es algo que está en Dios, pero Dios lo tiene reservado. Y por eso es un misterio. Dios lo había profetizado, pero no había sido tan claro hasta que fue revelado. Otra forma de verlo, otro pasaje sería 1 de Corintios 2. Ahí estamos, pero versículo 9. 1 de Corintios 2, 9. Pronto nos ayude también. Vale, desde el 8 dice: la que ninguno, hablando de la sabiduría de los príncipes de este mundo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que el hombre no vio. Ese es el misterio, a eso que se refiere. La unión con Cristo tiene un misterio, es mística, tiene un misterio. ¿En qué sentido? En el sentido de que aunque podemos entender algo porque Dios nos lo mostró, nos lo reveló, pero aún Dios permanece ocultando y no nos da la total claridad.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la naturaleza de la unión con Cristo, tú y yo no lo vamos a entender completamente. Número uno, dijimos que es espiritual, y lo que podemos resumir en lo que es espiritual de la unión con Cristo, cuando yo estoy unido a Cristo, es porque el Espíritu Santo está dentro de mí y permitió la unión. Eso es. Y es mística, porque aunque yo puedo comprender un poco, totalmente no lo puedo comprender, no lo puedo entender. Y entonces, pudiéramos hablar de 3 misterios en la Biblia que no se pueden comprender totalmente, y luego vamos a mirar unos ejemplos que Dios nos permite en la Biblia para ver si podemos entender un poquito. Hay 3 grandes misterios en la Biblia. El misterio de la Trinidad, ¿usted lo entiende? Usted puede entender cómo Dios es uno solo, pero Él se manifiesta en 3 personas y que cada persona es diferente. El Padre es diferente, el Hijo es diferente, el Espíritu Santo es diferente, sin embargo es un solo Dios. Eso yo no lo entiendo. Yo trato de explicarlo, trato de comprender un poco lo que Dios me ha dado en la Biblia, pero más allá no puedo. Es un misterio. La Trinidad es un misterio. Otro misterio sería Cristo en sus 2 naturalezas. Usted puede comprender cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, siendo el mismo Dios, ahora se hace carne. Y ahora Él tiene una naturaleza divina, que cuando Él se hace carne nunca la pierde, ni se desmejora ni se mejora. Y toma la naturaleza humana, que es 100% humana, en todos los sentidos de un humano, pero son 2 naturalezas que tienen, pero es una sola persona. Entonces uno puede ver la naturaleza, es una sola persona, Cristo es uno solo, la naturaleza humana de Cristo ahora toma naturaleza divina de Cristo, una sola persona, la naturaleza divina, y ahora toma una naturaleza humana y están acá, pero no hay 2 personas, es una sola persona. Escuche, Cristo por toda la eternidad es una sola persona, con una naturaleza divina. En el tiempo, para podernos salvar a nosotros, toma una naturaleza humana, y ahora Cristo es 2 naturalezas, divina y humana, no se mezclan, 100% Dios, 100% humano, no se mezclan, pero es una sola persona, no son 2 personas. Sería esquizofrenia, se llama. Él no es esquizofrénico, Él no tiene doble personalidad, tiene una sola personalidad, pero tiene 2 naturalezas. Hermano, ¿usted entiende eso? Eso es místico, eso es un misterio. Y la tercera, entonces, es la que estamos hablando ahora de nosotros. Usted entiende cómo un creyente se une a Cristo y es uno con Él. Usted puede comprender cómo la iglesia ahora está unida a Cristo y es uno con Él. Sin embargo, Orlando se unió a Cristo. Soy uno con Cristo, pero Cristo es Cristo y Orlando es Orlando. ¿Usted entiende eso? Sí, porque para aclarar las herejías que ya le dije, ¿no?, al comienzo. Imagínese, Orlando y usted se unió a Cristo. Yo soy uno con Cristo. Sí, pero usted no es Cristo. Orlando se unió a Cristo, usted se unió a Cristo. Yo soy uno con Cristo, sí, pero Cristo no es Orlando. Pero somos uno. ¿Usted entiende eso? Por eso se llama, es un misterio. La unión con Cristo es mística. Yo solo tengo que mirarla en la Biblia, aceptar los postulados que me da y creer así. Entonces Pablo trata de explicar este misterio en Efesios 5:32. Miremos. Vale, ¿qué es lo que él dice ahora? Efesios 5:32. Trata de explicar. Y él dice así: grande es este misterio. ¿Sí ve cómo lo ve? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y él viene hablando, ahorita lo leemos otra vez, pero él viene hablando acá de cómo la iglesia se une a Cristo, que es muy parecido a cómo el hombre se une con la mujer. Y luego él dice, esto es un misterio. ¿Cómo? Dice Pablo, ¿cómo es posible que Orlando nació independiente totalmente, Elena nace independiente, se conocen en el tiempo, se casan, se unen,
Y ahora Dios determina que son una sola carne. ¿Cómo? Si yo no tengo los pensamientos de ella, ni ella tiene los pensamientos míos. ¿En qué sentido somos una sola carne? Grande es ese misterio. Dice Pablo, yo lo entiendo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pues también, ¿qué nos enseñó? ¿No? Es un misterio también. ¿Cómo es que el creyente se puede unir a Cristo y ser uno con Él? Pero somos diferentes. Entonces, ¿qué nos toca? Aceptarlo por la fe, ese misterio. Como dice Colosenses 1, vamos a mirar adelantico. Mire, Colosenses 1, 24, vamos a leer. 1, 24, yo le leo hasta el 27. Mire este misterio, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos, parecido a lo que allá hemos leído, y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Vamos a ver a qué misterio se refiere, que estaba oculto, pero ahora ha sido revelado a los santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pero ¿cuál es el misterio, Pablo? Aquí está, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo quedó? ¿Cuál es el misterio que estaba oculto, que fue revelado ahora? Que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Ahora usted entiende, cuando hablamos de la unión con Cristo, lo que tenemos que entender, y eso lo veíamos hace 8 días, que antes de la unión con Cristo nosotros estábamos desunidos a Cristo, ¿se acuerdan? Y yo les decía, cuando Pablo dice en Efesios 2, ustedes estaban sin Cristo, ahora estamos en Cristo. ¿Sabe por qué es bueno entender la unión con Cristo? Porque la salvación de su alma depende de estar unido a Cristo. Es más, la separación del hombre depende de no estar unido a Cristo. A eso es lo que se refiere. Yo estoy unido a Cristo, es un misterio, pero dice aquí, a ver, Filipenses, ¿cuál le dije yo? Es que se me fue la hoja. Es Colosenses 2:27. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo en mí. Usted puede quitar vosotros y ponga a mí. Que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea, yo tengo la esperanza de entrar a la glorificación con Cristo porque Él está en mí. Si Cristo no estuviera en mí, yo no tendría ninguna esperanza. Ese es el misterio. Aún leí esta semana, por ahí a veces escucho unas cosas, y me daba tristeza en mi corazón escuchar a un ateo que él decía que la religión, o mejor Dios, es el invento del hombre porque le tiene miedo a la muerte y quiere tener, se ha creado un Dios, se ha creado una idea de que hay un Dios para caminar sin temor a la muerte, de tal manera que cuando Él muere tiene un lugar ilusorio a donde ir, pero que eso es mentira. Hermano, usted se imagina que yo no tuviera esperanza de una gloria, y no es porque yo le tengo temor a la muerte, sino porque es una verdad, que tan pronto yo me muera, me voy a partir y estar con Cristo en la eternidad. Y que la única garantía de yo poder ir a estar con Él es que yo estoy unido a Cristo, soy uno con Él. Pero estos ateos sacan a Dios de su ecuación. Por eso los muchachos acá que están estudiando y que entran a estudiar en la universidad, tengan mucho cuidado. Y tienen que tener, hermano, una creencia tan brutal, digámoslo así, en Dios. Usted tiene que creer en la palabra de Dios, tiene que creer en Dios verdaderamente para que ya no le cambien el pensamiento. Alguien de aquí de la iglesia tiene problemas con el hijo,
no le camina con Dios. El problema es que él se lee toda esa literatura de estos filósofos ateos. Y una vez este hermano me decía que hizo un compromiso con el hijo. Lea la Biblia. Papá, yo voy a leer la Biblia, pero hagamos una cosa. Yo leo la Biblia, pero usted le hace este libro. Y él me dice, yo comencé a leerlo. ¿Verdad? Tiene cosas impresionantes. Ojo con eso, me dijo. Ojo. Pues no sé, lleva 3 domingos que no viene. Confío que no sea eso. Hermano, esto es peligroso. Usted no sabe que muchas personas que entran a la universidad les cambian totalmente el pensamiento. Porque si no está seguro en la palabra, yo no sé, Dios no me tenía para otras cosas. A lo mejor si yo hubiera entrado a la universidad cuando me estaban dando la oportunidad, yo dije, yo tengo la palabra y me es suficiente. Y yo siempre lo pensé. En vez de ir a leer filósofos y psicólogos y todo, yo tengo mucho material que leer aquí. Y siempre dependí de la escritura. Y sigo leyendo y a mí me pueden presentar postulados. Por lo menos ahora en la última materia que vimos, aprendimos que aún los filósofos y los psicólogos y todo ese conocimiento que tienen, que el jueves les decía, aún todo eso que tienen, hermano, de alguna manera Dios se los ha permitido, pero Dios está por encima de todo. Amén. Entonces volvemos a lo mismo. La escritura es la palabra de Dios y está por encima de cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. La unión con Cristo, entonces que yo estoy en Cristo y la esperanza. Aquí hay varios ejemplos, comparaciones que hace de la unión mística, que no voy a leer los pasajes, le voy a dar la cita nomás porque usted lo conoce. En primer lugar, se compara con la unidad que existe en la Trinidad. Y los textos serían Juan 14:23, Juan 17, 21 al 23, y usted puede ver allí a Jesús diciendo: el que me ama mi palabra guardará, y yo vendré, y el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. O Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. O cuando él ora en Juan 17 dice: Padre, guarda a la iglesia, a mis discípulos, así con aquella, en la misma unidad, esa unidad que tú y yo tenemos, para que ellos sean uno, en mí como yo soy uno contigo. Leámoslo porque me parece impresionante. Juan 10, yo quiero que usted lo vea. Juan capítulo 17, perdón. Juan capítulo 17, versículo 21. Es que yo quiero que usted lo vea más que yo decírselo. Desde el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno. Este es otro misterio, que la iglesia, todos nosotros seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como yo también los he amado. Ahora, usted puede entender ese misterio de la Trinidad. Dice Cristo: tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ti. Pero también yo quiero ahora que ellos sean uno, ellos uno, y que sean unos en mí, en nosotros. Y al final hay una unidad completa. ¿Sabe, hermanos? Dios quiere que seamos uno. Yo no sé cómo es eso, pero usted y yo somos uno. Amén. Algo más. Todos nosotros aquí somos uno en Cristo. Algo más. Todas las iglesias del mundo actual, ahora mismo, todos los creyentes verdaderamente regenerados que están unidos a Cristo, están unidos a nosotros. Somos uno, pero algo más. Desde Adán hasta el último que nazca y ha sido regenerado, somos uno. ¿Usted entiende eso? Por eso es místico, es un misterio. No somos uno. Y la gran pregunta: ¿y qué nos hace uno? Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted puede entender eso? Como el Espíritu Santo está en mí, pero está en Robin, está en Gloria. ¿Usted puede entender eso? ¿Qué es lo que hace que nosotros tres o todos acá seamos uno? El Espíritu Santo.
pero somos diferentes. Yo no conozco ni el más leve pensamiento de Roy, ni el de Gloria, ni el de mi hija Jenny, nada. Pero el Espíritu Santo sí. Entonces, ¿con qué se compara? Además de que es un misterio, con la unidad que existe con la Trinidad, se compara a las piedras de un edificio o construcción. Efesios 2, 19 al 22, usted después lo puede leer. Pero dice que nosotros, Cristo, y Pedro habla también de esto, Cristo es piedra viva, pero también nosotros somos piedras vivas del mismo edificio. Y como en ese entonces las construcciones eran con piedra, hoy podemos decir ladrillos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y mire, la unidad se refiere a una construcción con piedras o con ladrillos que se ponen y están unidos para formar una pared. Al final están unidos y forman una estructura, y al final están unidos y forman un edificio. Y lo que podemos nosotros decir es: vea ese edificio, yo vivo en el edificio tal. ¿Cuántos pisos tiene? Tiene 50 pisos, pero es un edificio. ¿Y cuántos ladrillos hay? Para saberse, pero no es uno solo, porque todos los ladrillos están unidos. Y esa es la metáfora que nos pone aquí, para que lo comprendamos, para ver si podemos entender un poquito el misterio de la unidad. Pero hay otro, se compara con la unión de los, ya lo dije, de los miembros del... no, es diferente, sí, lo dije. Se compara a la unión de los miembros del cuerpo de Cristo con la cabeza. Efesios 4, 15 al 16 también. Y ahora dice, nosotros estamos unidos como miembros. Pero él pone el ejemplo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza, pero Cristo tiene un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y por qué se llama cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo tiene muchos miembros. Y cada miembro es diferente. Pero cuando se unen, no son diferentes, hacen parte de un cuerpo. Y ese cuerpo está ligado a la cabeza y es dirigido por la cabeza. Ahora piense usted, ¿cuántos miembros tenemos nosotros en el cuerpo? Yo no los he contado, no sé cuántos son. Pero por lo menos tengo 2 brazos, 2 pies, en cada brazo 5 dedos. Y ellos no se mandan, vea, esta mano está aquí, ellos no se mandan solos. 5 dedos, 5 miembros hay ahí. Y ellos no se mandan solos. ¿Quién manda a esta mano? Mi cabeza. Dedito, ¿cómo se llama? ¿Meñique? Baje. Ahí está. Usted no, yo dije el meñique. El otro, ¿por qué baja? Baje el otro, el otro, el otro. Y este. Ábrase, cierra. Yo doy la orden. Esto es impresionante. Estar unidos a Cristo. ¿Es eso? Él es la cabeza. Él manda, yo obedezco. ¿Cómo alguien puede decir que está unido a Cristo y si la cabeza dice y no hace caso? Dedo, ¿por qué se revela? Que se baje, no me bajo. Que se baje, que no. Se reveló. ¿Cuál es? ¿Ve? Hace lo que yo le digo. ¿Ve? Es un misterio. ¿Cómo es eso? Tú eres miembro. En 1 Corintios 12, en Romanos 12 también habla lo mismo. Inclusive Pablo dice, algunos son importantes, otros son menos importantes. Algunos miembros del cuerpo son visibles. Como los miembros que están en mi cara, usted ve mis ojos, mi nariz, mi boca. Pero ninguno ve mi dedo meñique del pie, ni mis dedos. Usted no sabe cómo tengo las uñas, si tengo unas uñas largas así, o si las tengo cortitas, nadie sabe. Y tampoco sabe si vuelvo a pecueca. No, usted no sabe. Pero gracias a esos miembros yo estoy parado. Y gracias a esos miembros que están acá, usted puede ver mi cara, mi rostro, y puede ver los miembros que están acá. Y el Señor dice, ¿es más importante mi ojo que mi pie, que mi dedo de los pies? ¡Ja! Quíteme un dedo a ver cómo camino, quíteme este pie a ver cómo camino. Imagínate yo predicando aquí así. No, es que este no me sirve. Es un misterio. Cada miembro para Dios es importante. Cada hermano es importante. Porque hace parte del cuerpo de Cristo. Y estamos unidos a la cabeza. Otra comparación, se compara a la unión del marido con la mujer. Ya lo vimos. Y por eso Pablo dice, ¿cómo es esto?
Él viene acá, es solo. Deja al padre y a la madre. Ella viene sola, deja al padre y a la madre y los dos se unen. Forman una sola carne. Es un misterio. ¿Cómo así? Una sola carne. Pero luego dice más, yo digo esto de Cristo y la iglesia. O sea, así es lo mismo. Nosotros dejamos a papá y mamá, o sea, el mundo. Y vinimos y nos unimos a Cristo para ser uno con Él. Y el otro que compara, eso está en Efesios 5:22, que lo sabe de en adelante, y se compara a la relación de las ramas con la vid. Juan capítulo 15. Leamos ese. Ahí estamos, Juan capítulo 15. Mire esta comparación que hace de la vid con las ramas. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Unión con Cristo. Y yo en vosotros. ¿De qué manera Cristo? Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿cómo es eso? Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas o los pámpanos. Un pámpano es una rama. Entonces dice, para que la rama tiene un fruto que le cuelga. ¿Se podrá jactar la rama por el fruto que lleva? No, porque el Señor dice, a ver, ¿por qué tiene fruto? Porque como rama está ligada a la vid. Y la savia viene de la raíz. Así que usted rama no se jacte, porque usted da fruto porque está a mí. Ahora, si yo te cortara rama, tú no darías fruto. Por eso lo que él está diciendo en esta metáfora es, mire, el creyente separado de Cristo es como la rama cortada. No da fruto. Corte usted una rama a ver si da fruto. No da fruto, se seca. Lo que está diciendo aquí Cristo es lo siguiente, mire, ustedes dan fruto. Y el fruto de Dios, porque están ligados a mí, diría Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ustedes separados de mí no pueden dar fruto, unión con Cristo. Y nos pone el ejemplo ahora de la vid y las ramas. Tú eres una rama, yo soy una rama, pero Cristo es el tronco principal. Y para yo dar fruto para Dios necesito estar ahí. Entonces el Señor dice, si tú te cortas, si yo te corto, no va a dar fruto. Es el ejemplo que pone. Entonces la naturaleza de la unión con Cristo, esto es espiritual, esto es místico, o sea, es un misterio. No lo entiendo muy bien. Pero número 3, ya para terminar, es la unión con Cristo, ya lo dije, es con la deidad plena, es con la deidad plena. Y ya le dije los textos, se los voy a decir otra vez, Juan 10:30, Juan 14:23, versículo 16-17, el Consolador va a venir a reemplazar a Cristo, capítulo 17, 20 al 23 de Juan, pero voy a leer uno, primera de Juan 1:3, primera de Juan 1:3. Y de ahí me baso para todo lo demás. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y otro texto, y con el Espíritu Santo. Entonces, en tercer lugar, la naturaleza de la unión es que es una unión con la deidad plena. Hermano, es una unión. Cuando yo digo que estoy unido a Cristo, yo no puedo separar al Espíritu Santo y al Padre. Estar unido a Cristo es estar unido al Espíritu Santo y es estar unido al Padre. Amén. Yo soy uno con Cristo, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Entonces, esa unión con Cristo implica una unión con la plena deidad. Porque si fuera solamente con Cristo, entonces, ¿cómo entendemos la Trinidad? Que son 3 personas, pero un solo Dios. Y si bien es cierto que en la adoración y en el servicio
Y en mi oración yo debo mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas que son, en este caso, separadas, personas separadas. También mi oración tiene que tener una comprensión, mi servicio, mi alabanza, de que es un solo Dios. Amén. Nosotros no adoramos a tres dioses, adoramos a Dios, un solo Dios. Pero alguien pregunta, ¿a quién le oro si son tres? Señor, usted ora a un solo Dios. ¿Cómo ora? Ya es distinto. Yo les he dicho aquí, usted ora al Padre en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es. Usted alaba al Padre en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted sirve al Padre en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero es una sola deidad. ¿Y por qué así? Yo no lo entiendo, porque así está en la Biblia. El Espíritu Santo vino a morar en mí para guiarme. Él me guía, Él me ilumina, Él me da la capacidad de comprender la palabra. El Espíritu Santo es el que me ilumina, me da la capacidad de comprender la palabra. Él es el que me guía a servir, es el que me une para el servicio, para hacer todo, es el Espíritu Santo. Pero yo no lo puedo hacer sino a través de Cristo, en Cristo, en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad de Cristo en esa cruz. Y lo hago para la gloria del Padre, porque el Padre fue el que lo decretó, Él fue el que lo estableció que así pasara, y entonces yo tengo que honrar al Padre. ¿Ven? Por eso usted lo nota. Siempre que oramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre que predicamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre que alabamos acá, oramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Servimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios. O sea que la unión con Cristo tiene que ver con la deidad plena. Esa es la naturaleza. Hay mucho más que decir, pero vamos a dejarlo allá. La naturaleza de la unión con Cristo es espiritual, es mística y es con la deidad plena. Amén. Póngase de pie. Lo hice así resumido, la unión con Cristo. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.